Título de la prédica para el día de hoy: Volver al Padre. Juan 13. Y entramos a los capítulos del 13 al 17, incluyéndolos, el 13 y el 17. Son 5 capítulos que él dedica a los discípulos, a los 12. A nadie más se lo dedica. Quiere decir que de los capítulos que vimos del 1 al 12, él se lo dedicó a todo el mundo, a la humanidad, a mostrarse quién era, que él venía de parte del Padre y a qué venía, que él venía a salvar a la gente, no a condenarla ni a juzgarla, y que para eso el Padre le había dado herramientas, los dones de sanación, de milagro, de enseñanza, de prédica, igual para todo el mundo. Eso es lo que normalmente recibe todo el mundo: sanidad, milagros, prédicas. Todo eso lo recibe todo el mundo, sin excepción. Pero esto que vamos a empezar a ver hoy, del 13 al 17, no lo recibe todo el mundo. Esto lo reciben solo los discípulos. Por eso es un cambio en el que tú tienes que estar atento, porque aquí el norte cambia. Vas a ir mucho más profundo, vas a tomar una decisión. Es allá donde tú tomas la decisión y dices: yo no quiero ser solamente hijo, quiero ser mucho más que el hijo de Dios. Quiero ser un discípulo del Hijo de Dios, que es distinto. Una cosa es ser el hijo del Padre, que es ser hijo de Dios, y otra cosa es ser discípulo del Hijo del Padre, que es Jesucristo. O sea, quiero ser discípulo de Jesús. Parecen iguales, pero no es lo mismo. Aquí es donde se toma la decisión de ser un seguidor de Cristo, de raca mandraca, donde dice: yo voy a escuchar lo que Él me dice y a estar atento a lo que Él me dice como discípulo. Esto lo dejó para los discípulos y le dedicó 5 capítulos, Juan, solo a los discípulos, porque cuando dice allá Mateo 28:19, dice: y de hacer discípulos, se trata de esto, de hacer estos discípulos. Él no dijo: y de hacer hijos de Dios solamente, sino que esos hijos de Dios se conviertan en discípulos, mucho más profundo. Y esto es exclusivo. Este no fue para todo el mundo. Esto fue para 12 personas. Es decir, esas 12 personas, bueno, 11 sin contar a Judas, fue la iglesia naciente. Ahí nació la iglesia. En esto que vamos a ver, nació la iglesia. La iglesia nació allá ese miércoles de la fiesta de la Pascua, en la última cena del Señor, lo que llamaban la cena pascual. La cena pascual era porque era en la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta de la Pascua lo que celebraban era cuando Dios los había sacado hacía siglos de la esclavitud del Egipto, del faraón allá, cuando el Mar Rojo se abrió y cruzaron y llegaron al desierto. Eso es lo que celebraban en toda esa semana. Y el miércoles hacían la cena de los panes sin levadura. Y fuera de eso, era cuando iban a sacrificar el cordero, un cordero de 1 año, sin mancha, para que su sangre fuera entregada al sumo sacerdote y ofrecer holocausto de ofrenda al Padre. Y por eso ahí empecé diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, antes de ese sacrificio del cordero, se iba a hacer la cena de Él, la última cena, esa que se celebra en las iglesias, con un pedacito de pan y una representación del vino, que normalmente es juguito
mora o de uvas para simbolizar esta cena que vamos a ver hoy. O sea, que Juan dedica desde el capítulo 13 hasta el 17 lo que va a pasar en esa última cena y lo que va a hacer, va a pasar camino a Getsemaní, allá, antes de que Judas allá, en el monte donde él le gustaba reunirse con sus discípulos, lo entregara ahí al amanecer. Todo lo que va a pasar en la noche del miércoles y la madrugada del jueves es lo que pasa en estos 5 capítulos. O sea, como en 12, 15 horas es lo que voy a hablar acá. 5 capítulos dedicados a esas horas. Entonces, antes de la fiesta de esa, la Pascua, del sacrificio del Cordero, realmente, ahí dentro de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado, distinto a los otros 12 capítulos anteriores. Él decía, mi hora no ha llegado, mi hora no ha... Cada vez que lo querían coger preso para matarlo, él le decía a sus discípulos, tranquilo, que mi hora no ha llegado, todavía no ha llegado mi hora. Así que no me van a poder coger preso, ni mucho menos me van a poder matar. Así tengan hartas ganas, no lo van a poder hacer, porque mi hora no ha llegado. En este caso es distinto. En este caso le dice a los discípulos, vean, ahí dice clarito, Jesús sabía que su hora ahora sí había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Y ahí vamos despacito. Hasta aquí fue el reinado visible de Jesucristo. Escúcheme, visible. Él hecho hombre. Nació de una mujer, de María, y fue 100% hombre. Y era el reinado visible de Jesús. ¿Visible por qué? Pues porque desde María, José, su padre putativo, sus hermanos y todos, vieron a Jesús hecho hombre, una persona. Era visible. Y le hablaban y lo tocaban y comían con él y dormían con él y caminaban con él. Visible, lo podían ver y hablar con él. Después de esto y que pase su resurrección y vuelva al Padre, porque él iba a volver al cielo, ya no es el reino visible, ya no está él como ser humano. Vive dentro de nosotros, sí, y vive a través del Espíritu Santo, pero no es visible. Así que nadie puede decir, yo he visto a Jesús. Bueno, hay unos que se atreven a eso, ¿no? Uy, yo he visto a Jesús, Jesús habló conmigo cara a cara y yo lo vi. Cuidado, porque aquí lo deja claro. Dice, mire, había llegado para pasar de este mundo, es decir, para pasar de este mundo visible y volver al Padre, volver al cielo. Y de ahí sale el título de la prédica, volver al Padre. Él dijo, se acabó el reinado aquí en la tierra, mi reino como hombre. Vuelvo al Padre de donde me mandaron. Mi Padre me mandó del cielo a hacerme hombre, a vivir 33 años como hombre, a padecer como hombre, a morir como hombre, pero a resucitar como el Hijo de Dios, porque tengo que volver al Padre, vean, para pasar de este mundo y volver al Padre. Es decir, para no volver a ser visible. Y dice, a los suyos que estaban en el mundo, los había amado siempre y los amó hasta el fin. Y vuelve y juega. Él vino a este mundo por amor y cuando dice hasta el fin, es que sufrió la cruz, el calvario, la expiación, el padecimiento, el morir al viernes a las 3 de la tarde y el resucitar el domingo. ¿Por qué lo hizo? Por amor.
Y él tenía que dejarle esto claro a los discípulos, porque es que uno puede pensar que una persona tan joven, de 33 años, que llega y le diga a uno, imagine que alguien se le para enfrente y le dice, bueno, me llegó la hora de morir, me voy para el cielo, me voy a donde mi padre. ¿Usted qué pensaría? Y no sufre de tumores, ni de cáncer, ni de ninguna enfermedad terminal. Y le dice, no, es que ya me llegó la hora de padecer eso, la muerte, y resulta porque voy a donde mi padre. Usted dice, pero alguien sano, tan joven, lleno de vida y tan buena gente, tan amoroso como, ¿cómo así que se va a morir y me va a dejar acá? Y uno es egoísta, porque uno piensa, me va a dejar acá, me va a hacer mucha falta. Yo no quiero que se muera, yo no quiero que me deje aquí solo. Eso no, porque uno es así, el ser humano es así. Y Jesús les aclara con estas palabras, es que todo esto lo hago es porque los amo. Todo este padecimiento que me va a pasar, sufrir en la cruz, enterrado ahí por 3 días y resucitado, lo hago es por amor. Ahí dice, a los suyos, no todo el mundo, los suyos que estaban en el mundo, en esta tierra, los había amado siempre y los amó hasta este fin. ¿Hasta su fin de qué? Pues hasta su fin de su reinado visible, es decir, como hombre. No es que se acabara, mucha gente interpreta mal esto y dice, ay, el fin del mundo, el fin de Jesús. Otros lo dejan allá colgado en un madero, sino cuál, no, hombre, el fin de su reino visible, pero su amor siempre es hasta el fin. Lo hizo por amor, nació por amor, vivió por amor, murió por amor, resucitó por amor y está al lado del Padre por amor y por amor a ti y por amor a mí. Así que no, por eso él dijo, les conviene que yo me vaya. Los amo tan que no los voy a dejar solos. Le voy a regalar el Espíritu Santo de Dios para que more dentro de usted. Antes no moraba, ahora ya va a estar adentro. Qué mayor regalo que es. Los amo tan que para que ustedes puedan tener al Espíritu Santo es necesario que pase esto, la hora que le llegó. Necesario que yo vaya a la cruz y haga la obra redentora hasta el final. ¿Cuál es el final? La resurrección. Porque los amo. Los he amado y los amo hasta el fin. Y esas son palabras para ti y para mí. Que uno no puede ser tan egoísta, sino al revés. Señor, gracias, porque entiendo que todo eso, hasta morir en una cruz y resucitar, lo hiciste porque me amas. Y te doy gracias, Señor. Pero como de costumbre, está el antihéroe, ¿cierto? Y ahí aparece en el versículo 2. Pero el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Y ojo, él también vino al mundo por Judas y a salvar a Judas. Pero el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Ojo, ojo, porque Judas caminó los 3 años con Jesús, pero no aprendió de Jesús y lo vio visible y estuvo con él todo el tiempo. Pero el hecho de estar con él todo el tiempo y a participar de él no significa que fuera de él. Él no, su corazón no estaba con Jesús, su corazón estaba con el mundo y lo que el mundo le ofrecía. Y lo que el mundo le ofrecía era lo material, la plata. Y él le gustaba mucho la platica. Entonces eso, el diablo le había puesto en el corazón de Judas. Y lo peor de todo es que aquí
el diablo le puso no solo desde hacía rato la parte material de la plata para dañarle el corazón a Judas, sino que en este último pedazo le pone algo peor: entregar a Jesús, traicionarlo. Y ojo, se supone que debía haber sido un discípulo, pero no llegó a serlo. ¿Y sabe usted por qué no llegó a ser discípulo realmente de Jesús? No porque muriera ya reventado, porque intentó ahorcarse y se rompió la rama donde se iba a ahorcar y se fue y se dio allá contra el suelo. No porque muriera, sino porque realmente nunca comprendió a Jesús ni quiso parecerse a Jesús. Es más, él se retira estando en la cena, cuando le dice Jesús, vaya a hacer lo que tiene que hacer, es decir, vender, y se fue. Y se perdió del nacimiento de la iglesia, porque él no estuvo hasta el final de la cena. Fue después de lavar los pies. Enseguida habían preparado ahí y hasta ahora iban a mojar el pan. Jesús no había dicho, mire, este es el pan, acuérdense de mí cada vez que lo coman. No, no había dicho eso todavía. Cuando le dijo a Judas, vaya a hacer lo que tiene que hacer. Es más, muchos de los ya ni sabían, todos prácticamente no sabían. Pensaron que lo había mandado a comprar más comida para la cena. Y Judas se fue, con lo cual Judas no estuvo realmente en la última cena, cuando Jesús alzó el pan y cuando alzó la copa y dijo lo que sabemos todos nosotros cuando celebramos la cena del Señor. Él no estuvo. Es decir, que Jesús, Judas no estuvo en el nacimiento de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica. Él no estuvo. Judas no participó de eso. Y déjeme decirle que la iglesia nace para ser discípulo. Y Judas, aunque caminó 3 años con él, no llegó realmente a ser discípulo. No llegó a ser seguidor. Uy, algo que uno a veces como que pasa por alto, ¿no? Y vean, entregar a Jesús. Así que mientras cenaban, ¿qué hizo? Vean, así que mientras cenaban, Judas Iscariotis se fue, mientras los otros se quedaron a la última cena. Verso 3. Porque Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Y entonces Jesús se concentra en lo importante. ¿En qué? En sus discípulos. Porque él sabía que el Padre lo había puesto en sus manos todas las cosas. Inclusive, si él hubiera querido, se podría haber salvado, pues, de este sacrificio que le iba a venir en sí. Había puesto todas las cosas en sus manos y que él había venido el Padre, pero él quería también regresar y volver, pero dejar instaurada la iglesia. Y aquí ya en versículo 3 quedan los que son, es decir, los 11 discípulos y Jesús. Y van a escuchar de las instrucciones que solo son para discípulos. Judas no lo era y se fue antes de eso y no lo recibió. Lo conoció, caminó con él, pero no lo pudo vivir como él, que es distinto. Y es el mensaje para ti, para mí, vivirlo como él. No se puede hacer, se lo perdió. Hay que vivirlo como los 11 que se quedaron al establecimiento de la iglesia cristiana. Ahí nació la iglesia cristiana. ¿Cuándo, pastor? Después de que fue Judas. Uy, impresionante. Y te damos gracias, Señor, porque somos los escogidos. Tú y yo que me oyes, somos la iglesia y somos los escogidos a ser discípulos. Y esto no es para todo el mundo. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.